Yo voy a hablar acerca de la filosofía prehispánica. En este caso estamos hablando de un significado distinto llamado Tlamatilitzli, cuyo significado literal es sabiduría y es de origen náhuatl. Analógicamente equivale al concepto de filosofía, que es lo que veníamos aprendiendo del tema 1. Las primeras preguntas que se planteaba la humanidad iban dirigidas a saber cómo es el mundo, cuál es su origen, qué eran los fenómenos meteorológicos que enfrentaban constantemente y se sorprendían de la lluvia, el trueno, el día y la noche, el fuego, entre otros. La forma en que explicaban todos estos fenómenos era a través de mitos. Construyeron toda una mitología para dar respuesta a todo lo que enfrentaban cada día. Así había un dios de la lluvia, del mar, del sol, del oscuro, entre otros. De esta manera respondieron a lo que les rodeaba, pero poco a poco el hombre dejó de centrarse en su entorno y empezó a inquietarse por saber de su mundo interno. De esta manera se dio pie a otro tipo de preguntas. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo puedo tender a la excelencia? Entre otras preguntas. Si viajas en el tiempo entre los siglos V y VII a.C., podrás ver que no existían las ciencias tal como las conoces hoy en día, como la física, química o matemáticas. Pero sí había todo un conjunto de preguntas y respuestas que permitieron al hombre construir un conocimiento sistemático sobre algún tema que después se llamó ciencia. Los primeros científicos eran considerados filósofos, puesto que se asombraban y se preguntaban sobre diversos temas. De esta forma empezaron a construir el conocimiento científico, y en ese entonces en Grecia se gestaba la cuna del saber científico que hasta nuestros días ha marcado el inicio de casi todas las disciplinas que se estudian en cualquier universidad. Literatura azteca, maya e inca se hallaron mitos cosmogónicos en que está contenida una visión filosófica ante la vida donde se proclama de alegría de vivir, la significación de la guerra, la gloria y el poderío de los mexicas. El significado cósmico de las guerras, la acción bélica dirigida a obtener víctimas para el sacrificio en homenaje al sol, se evoca en esta literatura a través de hermosos poemas de los montes, bosques, flores que abren sus coloras, la fecundación y la agricultura, las aves preciosas, los misterios de la divinidad y del más allá, lo efímero del existir en la tierra, la muerte tan temida como inexorable. La muerte es una especie de transformación, los hombres se mudan en faisanes y las mujeres en aves nocturnas, así trataban divinizados en el más allá. Su poesía tiene elementos de carácter divino que trata sobre los orígenes y el universo de los dioses. El canto de Tlaloc, el dios de la lluvia, y el canto de Huitzilopochtli, el dios del sol, son los más hermosos cantos sacros de la literatura azteca. Las composiciones precolombinas revelan una gran profundidad de pensamiento, cantos de orfandad, de privación, de angustia, honda reflexión, y es la más profunda de herencias espirituales de la América. Los códices americanos es el nombre con el que se designaron los dibujos y los escritos jeroglíficos de la América prehispánica que se hacían sobre cuero de venado o de tigre, sobre papel de ámate y sobre lienzos de pita y de algodón. Se encontraron en la cultura maya, mixteca, zapoteca y azteca, y fueron de temática histórica, geográfica, catastral, etc. También se habla sobre la filosofía náhuatl que describe los orígenes cósmicos, los 13 cielos, los dioses, los soles cosmogónicos, etc. Su filosofía, como la de los griegos, estaba elaborada a base de mitos y metáforas, y se interroga sobre qué es lo que explica el origen del mundo y la fundamentación del mundo y de las cosas, el albedrío humano acerca de la persona, el origen del hombre, el principio dual, el más allá, la vida después de la muerte, la fundamentación ética, la educación, el derecho, la conciencia histórica, la cosmovisión mítico-guerrera, etc. El saber filosófico de la cultura náhuatl se interrogó también sobre el problema de lo que existe, de la finalidad de la acción humana, de la felicidad en la tierra, sobre la esencia de lo verdadero y sobre lo que es el hombre, la concepción de la divinidad, la posibilidad de una reencarnación, la vida, así como también experiencias únicas. Otra es acerca de la civilización maya quiché, que habla sobre el Popol Vuh, un relato épico basado en estas leyendas de dicha civilización, y habla sobre la creación del mundo.
Se sabe que está influenciada por algunos sacerdotes quienes en su evangelización ayudaron a conservar lo más posible de la cultura indígena, para evitar la pérdida total de estas culturas, por lo que fomentaron en 1550 que algunos indígenas trataran de rescatar lo más posible sus tradiciones para no perderlas y que sean absorbidas y olvidadas por la cultura occidental. Algunos indígenas excluyen esta hipótesis. Parece ser la más factible atendiendo al apoyo aplicado por los evangelizadores en conservar el Popol Vuh y el Chilimbalam. El Popol Vuh nos trata acerca de la creación y el crecimiento de los árboles, la vegetación que presidió al hombre y luego los de los animales, a los cuales se les dio un paraje especial. Con varios elementos se ensayó el material para hacer al hombre, hasta que el maíz fue definitivo. La cultura mixteca está en el año de 1500 a.C. a 1521 después de Cristo. La cultura zapoteca de los 1500 a.C. a los 1551 después de Cristo. La cultura maya de los 1000 a.C. a 1697 después de Cristo. La mexica azteca de 1325 después de Cristo a 1521 después de Cristo. La tolteca 700 después de Cristo a 1200 después de Cristo y la teotihuacana de los 200 antes de Cristo a los 700 después de Cristo. La filosofía medieval es la filosofía que se desarrolló en Europa y Oriente Medio durante lo que hoy se llama el Medioevo o la Edad Media. Se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio Romano hasta el Renacimiento. La filosofía medieval se caracteriza principalmente por intentar conciliar las doctrinas cristianas, pero también judías e islámicas. Con la filosofía heredada de la antigüedad clásica, algunas de estas doctrinas fueron especialmente difíciles, como la encarnación y la Trinidad, pero el esfuerzo por resolverla fue el motor de gran parte de la filosofía medieval y llevó a desarrollar conceptos, teorías y distinciones que heredaría toda la filosofía posterior. Algunos ejemplos de los filósofos de la filosofía medieval, o los principales: Santo Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona, San Anselmo de Canterbury. La filosofía en el Renacimiento. La filosofía renacentista o filosofía del Renacimiento es la filosofía que se desarrolló principalmente entre los siglos XV y XVI de este mismo periodo, comenzando en Italia y avanzando hacia el resto de Europa. En el Renacimiento, esta filosofía todavía era un campo muy amplio que abarcaba los estudios que hoy se asignan a varias ciencias distintas, así como la teología. Teniendo eso en cuenta, los tres campos de la filosofía que más atención y desarrollo recibieron fueron la filosofía política, el humanismo y la filosofía natural. Estas tres han sido rivales desde tiempos muy antiguos, desde los inicios del Renacimiento. Esta filosofía, empezando por la política, las rivalidades entre los estados nacionales, sus crisis internas y el comienzo de la colonización europea de América renovaron el interés por problemas acerca de la naturaleza y moralidad del poder político. En este campo destacaron los trabajos de Nicolás Maquiavelo y Jean Bodin. El humanismo fue otro movimiento que enfatizó el valor y la importancia de los seres humanos en el universo. En contraste, la filosofía medieval, que siempre puso a Dios y al cristianismo en el centro. Este movimiento fue moral y literario, protagonizado por figuras como Erasmo de Rotterdam, Santo Tomás Moro y Michel de Montaigne. Y por último tenemos a la filosofía de la naturaleza del Renacimiento, que esta quebró con la concepción medieval de la naturaleza en términos de fines y ordenamiento divino, y comenzó a pensar en términos de fuerzas, causas físicas y mecanismos. Hubo además un retorno parcial a la autoridad de Platón por sobre Aristóteles, tanto en su filosofía moral, en su estilo literario, como en la relevancia dada a la matemática para el estudio de la naturaleza. Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, Johannes Kepler, Leonardo da Vinci y Galileo Galilei fueron precursores y protagonistas en esta revolución científica. La filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea es el periodo actual de la historia de la filosofía. En este periodo es el que le sigue de la filosofía moderna y su inicio se suele fijar a los finales del siglo XIX o principios del siglo XX. En este periodo la mayoría de los filósofos más importantes trabajaron desde las universidades, especialmente en la segunda mitad del siglo. Algunos de los temas más discutidos fueron la relación entre el lenguaje y la filosofía,
Los principales exponentes de este giro fueron Martin Heidegger en el tradición continental y Ludwig Wittgenstein en la tradición analítica. Esta corriente se caracteriza por la búsqueda de respuestas a una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas. La filosofía contemporánea ha surgido en medio de importantes acontecimientos históricos y sus consecuencias sociales, entre las que se pueden mencionar las dos guerras mundiales. De allí, la filosofía busca responder en gran medida diversos cuestionamientos sobre temas sociales y las acciones que debe llevar a cabo el ser humano en fin de alcanzar el bien común. Los filósofos contemporáneos se han encargado de institucionalizar sus corrientes filosóficas de manera tal que sus estudios estuviesen al alcance de todos a fin de profundizar su importancia y análisis. Asimismo, en este tipo de filosofía se reconocen dos principales abordajes que son la filosofía analítica y la filosofía continental, de los cuales se desprenden otras ramas filosóficas. La filosofía analítica fue desarrollada a inicios del siglo XX tras las obras y análisis que realizaron destacados filósofos como Bertrand Russell, George Edward Moore, Ludwig Wittgenstein, Karl Popper, Gottlob Frege y varios integrantes del Círculo de Viena, Saul Craig, Donald Jameson, entre otros. Un gran número de estos filósofos llevó a cabo sus trabajos desde las universidades, por tanto contaban con amplios conocimientos académicos. Sin embargo, anteriormente, en el siglo XVIII y en el siglo XIX, muchos de los filósofos establecieron su postura fuera de la academia. Y la filosofía continental. La filosofía continental está compuesta por ramas filosóficas que contrastan a la filosofía analítica y que fueron desarrolladas entre el siglo XIX y el siglo XX en Europa continental. Esta filosofía se caracteriza por ser especulativa, rechazar el cientificismo, carácter de análisis y por continuar en cierta medida con las puntuaciones de Immanuel Kant. Entre sus principales pensadores destacan Edmund Husserl, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Michel Foucault, Albert Camus, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, entre otros. Algunas de las ramas de esta filosofía son la fenomenología, el existencialismo, el estructuralismo y la hermenéutica.